Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Alex Dito y en el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que evidentemente seguro que habéis escuchado, mil y una noticias, un montón de vídeos en YouTube. La verdad que las redes sociales están que arden, ¿no? Con el tema de la burbuja, parece que la bolsa está muy cara, parece que todo va a explotar en cualquier momento. Vemos cientos de vídeos de YouTube en Estados Unidos, en España también mucha gente que se hace eco, ¿no? De esto y lo comentan constantemente. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo Ray Dalio? ¿Qué dice Michael Burry? Que estamos en la burbuja más grande de la historia. ¿Qué ha dicho Warren Buffett? ¿O qué ha dicho Charlie Munger? Es decir, estamos en un momento de mercado donde hay una cierta inquietud. La bolsa ha subido mucho después del COVID y realmente pues vamos a intentar en este vídeo arrojar un poquito de luz, intentar hablar con datos. A mí siempre me gusta alejarme de las noticias, alejarme de los medios, alejarme de todas las opiniones e intentar hacer un estudio independiente, intentar pensar con sentido crítico, y es lo que quiero trasladaros en el día de hoy. Así que si te gusta esta idea que bueno, pues quiero trasladarte en el día de hoy, déjale un buen like, suscríbete también si no lo estás para apoyar a esta comunidad que poco a poco estamos creciendo, haciendo crecer entre todos, y compártelo por si tienes algún amigo, amiga, compañero o compañera que tenga dudas sobre el tema de la burbuja, tenga miedo, qué está pasando en la bolsa. Bueno, creo que este vídeo desde luego puede ser de mucha utilidad. Así que vamos a empezar, y lo primero de todo, chicos, y creo que es más importante entender, es que todo va a estar supeditado a la inflación. O sea, todos los cálculos que podamos hacer, todas las reflexiones que podamos hacer sobre la bolsa, sobre las rentabilidades, sobre las acciones, sobre los bonos, tienen una base fundamental, que es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es el mínimo de rentabilidad exigible a nuestras inversiones. Si tú en tus inversiones obtienes más rentabilidad que la inflación, entonces vas a mantener y a incrementar tu poder adquisitivo. Si tú en tus inversiones tienes una rentabilidad menor a la inflación, entonces vas a perder poder adquisitivo año tras año, y el tiempo para ti pues es un perjuicio patrimonial, ¿no? Por lo tanto, cuando hay alta inflación, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestras inversiones. Cuando hay baja inflación, podemos ser mucho más laxos, ¿no? Nos pueden valer más cosas porque con menos rentabilidad ya nos podemos conformar. ¿Qué está ocurriendo actualmente con la inflación? Bueno, la inflación se está disparando. Y hemos visto que en los últimos 30 años, desde 1995 más o menos, la inflación en Estados Unidos se ha mantenido estable en torno al 2%, como veis más o menos, pues desde los años 1995 aproximadamente hasta justo antes del COVID, la inflación más o menos estaba estable, ¿no? Al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Tienen una idea muy clara, que es inflación al 2%. Que no suba mucho más del 2 y que no baje mucho más del 2, es decir, que se quede en torno al 2%, y en los últimos 30 años pues se ha conseguido bastante bien, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, como veis, ha habido una estabilidad bastante clara en torno a ese 2%. Bueno, por lo tanto, hasta ahora, todas las inversiones con una rentabilidad mayor al 2%, pues eran válidas, por supuesto. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y esto es lo que nos tenemos que preocupar quizás un poco. Estamos viendo que la inflación ha subido al 4%. Veremos si luego cae, si sigue subiendo, el futuro no lo sabemos. Pero evidentemente una inflación al 4% nos exige como inversores tener rentabilidades superiores a la inflación. Si cuanto más suba la inflación, más exigente tengo que ser con mis inversiones. Más le tengo que pedir a la rentabilidad de mi capital. No, ya no me vale ganar un 2% ni un 3%. O sea, necesito ganar más. Necesito que mis activos me generen más rentabilidad. Bien, ¿qué ocurre en este sentido? Bueno, pues que tengo que buscar
activos en el mercado que actualmente me den más de un 4%. Pongamos que la inflación se sostiene al 4%. Esto no lo sabemos qué va a pasar en el futuro, pero para hacer los cálculos y entender la explicación acerca de la inflación y las rentabilidades que tenemos que conseguir, vamos a pensar que se mantiene durante los próximos años una inflación al 4%, ¿no? Pensemos pues que Estados Unidos no puede subir los tipos de interés porque la economía se desploma y que, bueno, va a mantener los tipos bajos y va a seguir inyectando capital, y esto pues va a hacer que la inflación siga subiendo o que por lo menos se mantenga alta durante unos años. Vale, bueno, necesito obtener rentabilidades mayores al 4%. ¿Dónde puedo encontrar rentabilidades en este sentido? Bueno, pues hay dos tipos de activos fundamentalmente. O la renta fija o la renta variable. O me compro bonos, renta fija, o me compro acciones. Estas son las dos alternativas más importantes. O mercado inmobiliario, ¿no? Mercado inmobiliario también es una gran alternativa. Pero ahí están las tres oportunidades de inversión más, digamos, más abundantes en el mundo. Es lo que más invierte la gente. Renta fija, renta variable y inmuebles, porque es lo que dan rentas, es lo que nos genera una rentabilidad cada año de una manera previsible. Si luego suben los precios o bajan los precios y demás, pues eso no se sabe, ¿no? No se sabe cómo va a moverse las divisas, las criptomonedas, ahí no lo podemos hablar porque eso no genera nada, es un precio moviéndose. Necesitamos rentas de nuestro capital, que nuestro capital genere rentas. ¿Cómo se generan rentas? Bueno, pues básicamente pagando un precio por un activo y percibiendo beneficios anualmente. Por ejemplo, imaginad que compráis un apartamento por 1.000.000 de euros, ¿vale? 1.000.000 de euros. Compráis un apartamento, ¿vale? Bueno, pues ese apartamento lo vais a alquilar. Si de ese 1.000.000 de euros cada año podéis obtener, por ejemplo, 100.000 euros, lógicamente estáis obteniendo una rentabilidad del 10%. Vuestro capital está creciendo al 10%. Estáis superando con creces la inflación. Aquí no habría ningún problema, no tendríais ningún miedo porque superáis de lleno la inflación. Ahora bien, si ese alquiler lo podéis alquilar por 10.000 euros al año, ahí ya tendremos un problema. Porque ya no estáis ganando un 10, estáis ganando un 1%. Y recordar que la inflación está al 4%. Por lo tanto, no estarías superando o haciendo crecer tu poder adquisitivo, sino que tu poder adquisitivo estaría mermando. Este 1.000.000 de euros cada año iría perdiendo un 3% de poder adquisitivo. El 1% que ganas menos el 4% de inflación. ¿De acuerdo? Podrías también tener unas acciones que te paguen un dividendo. Podrías tener también un bono que te paga un cupón anual, ¿no? Es decir, necesitamos rentabilizar nuestro capital, nuestro patrimonio, más de un 4%. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo los bonos, la bolsa. Vamos a verlo, ¿no? Sobre todo vamos a poner ejemplos de bolsa, de acciones, y vamos a poner ejemplos de bonos también. Vamos a los bonos. Vámonos a un bono tradicional, el bono libre de riesgo que se llama, bonos de Estados Unidos, que, bueno, pues es un bono muy utilizado, comprar deuda de Estados Unidos a 10 años. Tú lo que haces es pagar un precio por ese bono y te pagan un cupón. Cuanto más pagues por el bono, pues lógicamente menor va a ser la rentabilidad. Te interesa pagar poco y que el cupón sea mucho, ¿no? Bueno, el cupón más o menos siempre se mantiene estable, entonces lo que te interesa es pagar un precio bajo. Si tú pagas un precio bajo, entonces la rentabilidad del bono sube. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Cuál es la rentabilidad del bono? 1,4%. No superas la inflación del 4%, no la estás superando. No superas la inflación del 4%. ¿Qué está pasando aquí? Si os fijáis, históricamente los bonos no solían bajar del 2%.
Tuvieron una caída conforme caía la inflación también, y desde los años 90 que ha venido cayendo la inflación, estabilizando sobre el 2%, pues lógicamente los bonos eran muy interesantes. La gente compraba bonos, el precio de los bonos ha ido subiendo, el precio de los bonos ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo, como los cupones más o menos son estables, pues lógicamente la rentabilidad ha ido bajando, ¿no? La rentabilidad de los bonos ha ido bajando. Ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando, hasta llegar al 2%. Del 2% ya no bajaba, porque no tiene sentido. Evidentemente, comprarte un bono que te va a pagar menos de un 2% no tiene ningún sentido. Nadie en su sano juicio compraría un bono para que le pague un 1% sabiendo que la inflación es el 2%. No vas a conseguir rentar tu capital. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que la Reserva Federal ha empezado a meter mano. Ha empezado a comprar bonos y ha tirado la rentabilidad. O sea, esta caída de aquí de rentabilidad de los bonos es una caída artificial producida por la Reserva Federal. Así de claro, ¿no? En una gran parte toda esa caída se ha producido porque ha habido una gran compra de bonos por Estados Unidos, ¿no? Por la Reserva Federal, que ha comprado bonos al propio gobierno para financiarlo, ¿no? Para luego llevar a cabo todas las medidas políticas de, pues eso, ¿no? De expansión económica, los cheques a la ciudadanía, ¿no? A las familias para sostenerse en el COVID y demás. Entonces vemos que ahora mismo la renta fija no tiene ningún sentido. Tú no puedes, con una inflación del 4%, comprarte un bono que te pague 1,4%. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Hombre, pues evidentemente el precio de los bonos tendrá que ir cayendo. O baja la inflación por debajo del 1%, que ahora mismo desde luego es complicado, porque además la idea es que se mantenga en el 2%, o si no, esto tendrá que empezar a subir. Es irremediable, a no ser que la Reserva Federal siga manipulando el mercado. Si lo dejan de manipular en algún momento para dejar que la inflación vuelva a bajar, pues que se vuelva a mantener estable, que suban los tipos, los bonos tendrán que empezar a pagar rentabilidad y el precio de los bonos tendrá que caer. Cuando baje el precio de los bonos, subirá la rentabilidad. Lógicamente, ¿no? Si el cupón se mantiene estable. Por lo tanto, los bonos ahora mismo no interesan, no puedes invertir en bonos. Vamos a ver la renta variable, vamos a ver el SP500. Bueno, pues el SP500 está al 2,15%. Al 4% tampoco interesa. Fijaros, la rentabilidad del SP500, si mantenemos una inflación del 4%, pues no, tampoco es interesante. El SP500 nos paga 1,3% en forma de dividendo y 0,8% en forma de beneficios de las empresas que se van reinvirtiendo para crecer, ¿no? Entonces, claro, en el caso del SP500 tenemos los earnings por un lado y el precio por abajo, por otro lado, ¿no? Si os fijáis, unos earnings yield por debajo de 2 también es raro de ver. Llegamos en el año 2000 a la burbuja.com a 2 y desde ahí volvió a subir. En el año 2008 también llegó a 2 y volvió a subir. O sea, será raro de ver que mantengamos una rentabilidad del SP500 menor del 2%. Entonces esto en algún momento se va a tener que ir para arriba, porque no va a haber demanda. La demanda crecerá cuando la rentabilidad del SP500 sea mayor a la inflación. Mientras no sea mayor a la inflación, pues seguramente esto tendrá que irse para arriba, como hemos visto históricamente, que siempre intenta estar por encima del 2%. Claro, ¿cuál es la solución aquí? Hombre, o suben los earnings, lógicamente, estás igual a la rentabilidad, o baja el precio. Una de dos. Entonces, o suben mucho los beneficios de las empresas y el precio más o menos se mantiene o sube pero menos, o baja el precio. Y los earnings, pues, o se mantienen o suben un poquito. Es decir, lo que tenemos que ver a continuación seguramente es que la rentabilidad va a tener que acercarse al 4%. Si se mantiene la inflación en el 4%, que eso está por ver, ¿no? Pero ya hemos dicho que a modo de ejemplo vamos a mantener una inflación al 4%. Esta es la realidad. La realidad es que el SP500 no se puede mantener durante mucho tiempo dando unas rentabilidades menores a la inflación. Y eso históricamente lo hemos visto siempre, ¿no? Por lo tanto,
¿Qué ocurrirá? Pues el S&P500 o baja de precio para tener una mayor rentabilidad y los earnings se mantienen, o suben los earnings y el precio se mantiene, o sube un poquito, pero sube menos que los earnings, ¿vale? Que los beneficios. Está por ver, no significa que la bolsa vaya a caer. Si suben mucho los beneficios de las empresas, y lo estamos viendo con muchos negocios que están subiendo muchísimo los beneficios, y el precio más o menos se mantiene estable o crece poquito, la rentabilidad va a mejorar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero ahora hay que tener cuidado porque estamos solo cobrando 1,3% de dividendo más el 0,8% del beneficio que se reinvierte. Vamos a ver algunos casos de empresas. Bueno, aquí tienes el dividendo también, que está por cerca de mínimos históricos, ¿vale? El dividendo más lo que no se reparte de dividendo son los earnings totales. Bueno, vamos a ver Apple. Fijaros, Apple está bastante bien, ¿no? Está al 4%, 3,85%. Fijaros que siempre Apple más o menos se ha mantenido por encima del 2% también, por encima de la inflación. O sea, Apple lleva mucho tiempo siendo una muy buena inversión. Si tú eres el dueño de Apple, pues lógicamente te está rentando bastante por encima de la inflación, ¿no? Recordar que el Free Cash Flow Yield es básicamente lo que genera la empresa, el Free Cash Flow, una parte es dividendo, otra parte es reinversión, entre el precio que estás pagando. ¿De acuerdo? Entonces Apple siempre ha sido una inversión que te ha rentado muchísimo más que la inflación. Actualmente estamos al 4%, que más o menos es la inflación, o sea que bueno, no sería una mala inversión tampoco, más o menos estamos ahí. Si lógicamente el precio sube mucho y el free cash flow se mantiene estable, pues lógicamente irá empeorando la rentabilidad. ¿De acuerdo? Cobramos 0,6 por dividendo y 3,25 que se utiliza en reinvertir, ¿no? En recomprar acciones propias o en crecer. Vamos a ver más compañías. Esto hay que verlo de las compañías, a ver cuál es la rentabilidad que nos ofrecen. En entornos de alta inflación tenemos que ser más exigentes. Por ejemplo, otra compañía, Microsoft. Fijaros que Microsoft también ha estado siempre por encima del 2%. En los años 2000, en la burbuja, llegó a ese 2% y de ahí ya se ha ido para arriba. O sea, es difícil ver compañías que estén muy por debajo del 2%, igual que es difícil ver bonos, igual que es difícil ver el S&P500 o los índices teniendo una rentabilidad menor de la inflación, porque es que no hay demanda, claro, no hay demanda, entonces los precios tienen que bajar. ¿De acuerdo? En el caso de Microsoft, bueno, es un poco más exigente. Es un poco más exigente Microsoft. ¿Por qué? Porque si dividimos el free cash flow entre el precio de Microsoft, pues lógicamente estamos rondando el 2,5, 2 y pico, 2,6%. Ahí, si la inflación se mantiene mucho tiempo en el 4%, desde luego Microsoft no va a ser muy sostenible. O sube muchísimo el free cash flow, o el precio tendrá que bajar un poco. O mucho, dependiendo del free cash flow. Si el free cash flow no sube nada, pues el precio tendrá que bajar. Si el free cash flow sube, pues igual el precio puede subir también. O sea, es una relación entre lo que hacen los flujos de caja, lo que hace la renta, lo que hace finalmente el beneficio que genera ese negocio, entre lo que tú pagas por ese negocio en el momento actual. Esa es la relación más importante que hay, en todos los sentidos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre justo ahora? No, bueno, hay algunas empresas que esto lo tienen por los suelos. Por ejemplo, fijaros, Nvidia. Es una compañía que está pagando 1% de Free Cash Flow Yield. Es decir, te está pagando 0,1% de dividendo y 1% que reinvierte la compañía. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Claro, si tú fueras dueño de Nvidia, no estás superando la inflación. Si tú compras hoy Nvidia, no estás superando la inflación, ni muchísimo menos. Estás por debajo claramente, ¿no? Estás en el 1% y tenemos que la inflación está al 4%, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí con Nvidia? Hombre, pues tienen que pasar varias cosas, ¿no? Esto, desde luego, no es muy sostenible. Solo será sostenible en el caso que las expectativas de Nvidia son que el free cash flow vaya a subir como un cohete. Si las expectativas de crecimiento de free cash flow son súper elevadas, bueno, el precio igual puede ir subiendo, aunque sea un poquito, pues mientras el free cash flow suba mucho más que el precio,
pues esto podrá ir mejorando la rentabilidad y volver a zonas más cercanas a la inflación, ¿no? Pero ya es una inversión de riesgo. Si la inflación estuviera al 1%, pues lógicamente no habría ningún problema. Cuando la inflación está cerca del 2%, pues lógicamente cualquier empresa puede ser una buena inversión. Por eso ha subido todo. Por eso todo ha subido tanto, claro, porque no había ningún tipo de inflación. La inflación estaba muy baja, incluso a veces por debajo del 2%, pues cualquier empresa te vale, por cara que esté. Me da igual que esté la empresa muy cara, como casi no hay inflación, a poco que genere, pues ya voy a ganar dinero, ya voy a mantener el poder adquisitivo. El problema con la inflación es que las empresas que están más caras, que generan menos, en comparación con el precio, pues pueden tener problemas. Entonces yo, por ejemplo, esto es lo que intentaría evitar, ¿no? Tener precaución con este tipo de negocios. Tener mucha precaución, porque si el free cash flow no crece, si el free cash flow no crece mucho, evidentemente el precio tendrá que corregir. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, otra compañía también que ha sonado mucho, Tesla. Fijaros, la rentabilidad que está dando Tesla es ridícula. O sea, lo que tú pagas por Tesla en comparación con el free cash flow es ridículo. Si tú hoy compras la compañía Tesla, pues es que ni de coña vas a superar la inflación. Tendría que en el futuro crecer muchísimo el free cash flow y el precio más o menos mantenerse y subir muchísimo el free cash flow para poder volver a tener unas rentabilidades moderadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, Tesla está evidentemente súper cara y las expectativas de crecimiento del free cash flow pues son gigantes, ¿no? Pero esto tiene muchísimo riesgo. Esto tiene muchísimo riesgo. Como el free cash flow no crezca, como no haya, al final se cumplan las expectativas y crezca menos, el precio enseguida va a corregir, el precio enseguida te va a castigar, porque estamos en el alambre. O sea, con una inflación del 4%, esto es el alambre. Esto es estar en el alambre, ¿no? No tanto Microsoft y no tanto Apple, pero sí que hay muchas compañías que están un poco en el alambre, que son todo expectativas, que se espera un futuro brillante y se espera que todo vaya espectacular, ¿no? Y que no suba la inflación, y o sea, son compañías que se dice están price to perfection. Tienen unos precios para que todo salga genial, que baje la inflación, que suba muchísimo el free cash flow, y entonces eso es lo que se espera. Entonces yo aquí sí que tendría cuidado. Aquí tendría mucho cuidado porque te puedes llevar un susto. Quizás en Apple no tanto. Por ejemplo, ¿dónde estaría yo más tranquilo? Justo en momentos de inflación, en compañías que te paguen muy bien. Fijaros, Intel. Intel, bueno, será una compañía más aburrida, Intel será una compañía que tiene quizás menos crecimiento, menos expectativas, será una compañía peor, vale, de acuerdo, lo que queráis, es una compañía peor que o con menor crecimiento que Tesla y con peores expectativas, de acuerdo, pero chicos, es que te paga un 8% al año. 2,5 en forma de dividendo y 5,5 en forma de reinversión. Es decir, no hay ningún tipo de problema con inflación elevada. Si tienes Intel, la inflación te da igual. Que suba todo lo que quiera la inflación, tú vas a mantener tu poder adquisitivo claramente, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo que tenemos que ver, lo que tenemos que reflexionar en momentos de alta inflación, esto es más importante que nunca. Y tener mucho cuidado con aquellas compañías que estén más caras. Y tener cuidado también con los índices. Porque los índices ya vemos que están, por ejemplo, el SP500 rondando el 2%. Si la inflación se queda mucho tiempo en el 4%, tendrá que subir esa rentabilidad del SP500. Y solo hay dos maneras de que suba la rentabilidad del SP500. O suben los earnings, claramente, y el precio se mantiene o sube menos. O si los earnings no suben mucho, tendrá que bajar el precio, evidentemente, ¿no? Para tener interés por parte de los inversores para superar la inflación, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado esta reflexión. Sí, no voy a decir si la bolsa es una burbuja, si no, porque realmente no, es algo que no tiene sentido, ¿no? Hablar de burbuja o no, pues es que hay que hablar de números, hay que hablar de empresas, hay que hablar de cosas en concreto. Espero que te haya quedado claro la reflexión, espero que hayas entendido
el concepto de los retornos, del concepto de la inflación, el concepto de los earnings, del precio que tú pagas por un activo que te va a generar unos retornos. Y bueno, nada, déjale un buen like, suscríbete, dale a la campanita, por supuesto, y nos seguimos viendo en próximas sesiones, chicos. Venga, un abrazo, hasta luego, chao, 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 chao.